bienvenidos a todos a Casa de Dios TV. En esta tarde queremos compartir una palabra que estoy seguro viene de parte del Señor para cada uno de los jóvenes de generación relevo en esta hora. Quiero que primero hagamos una oración, como tenemos por costumbre, para que el Señor llegue a donde mis palabras quizá no puedan llegar en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos das tu paz, porque tú nos das tu amor, Señor. En esta hora te pedimos que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y que se quede allí y salte y dé fruto, y fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 25 al 33, nos expone una palabra bien particular de el gran apóstol Pablo, que iba con su acompañante Silas. Dice de la siguiente forma: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran movimiento de la tierra, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la cárcel y en la casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él y todos los suyos. Tenemos un pasaje maravilloso que nos expone uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, quien iba con su acompañante Silas. A través de la historia nos damos cuenta que Pablo y Silas cruzan todo el Mediterráneo y llegan hasta Filipos. En aquel lugar pasa algo bien particular, y es que había una mujer que estaba poseída por un demonio de adivinación, pero esta mujer tenía unos dueños, unas personas que se aprovechaban económicamente de ella. Al ver esto y al estar cansados Pablo y Silas de que la mujer les estuviera hablando y que la mujer estuviese diciendo cosas alrededor de ellos, les reprendieron. Al momento de reprendirle, la mujer quedó libre. Obviamente, aquellos que se estaban aprovechando de ella durante mucho tiempo, no les servía que la mujer fuese libre, porque el espíritu de adivinación era por lo que ellos cobraban. Pablo es denunciado por estas personas, y conforme a las leyes romanas en su entonces, dice la palabra del Señor que los llevan a la cárcel y allí los azotan conforme a las leyes romanas de aquel entonces. Ahora, quiero significar algo bien particular en esta tarde, y es que Pablo y Silas les suceden cosas malas por estar haciendo cosas buenas. Y quizá es la situación de que en esta temporada, en estos últimos tiempos, quizá mucho nos está sucediendo, y es que hemos orado, hemos compartido la palabra, como jóvenes hemos sido proactivos quizá en hablarle a nuestros amigos de Jesús. Sin embargo, vemos que en las últimas situaciones, en los últimos tiempos, nos han acontecido circunstancias adversas. Tal es el caso que tenemos últimamente con todo este alboroto que hay a nivel mundial por cuestión del coronavirus, y decimos: ¿por qué si yo he hecho cosas buenas, por qué me está sucediendo esto? Nosotros no nos damos cuenta quizá de lo que se está moviendo en el mundo espiritual, y es que muchas veces nos limitamos simplemente a ver lo que está pasando a nuestro alrededor y a nivel mundial,
Pero esto es solamente la respuesta de algo que está pasando en el mundo espiritual. Pablo y Silas tuvieron la misma circunstancia. Ellos estaban haciendo algo bueno y por estar haciendo algo bueno les sobrevino algo malo. La palabra del Señor dice que cuando ellos fueron tomados presos, fueron azotados, y la forma en la que se azotaba en ese entonces a los presos era con vara. Dice la palabra del Señor que fueron azotados con vara, los llevaron a un calabozo. Ahora, imaginemos el calabozo que puede existir en el año 50 después de Cristo, las condiciones sanitarias con las que ellos pudieron haber estado, las personas con las que estaban ellos, porque ya el calabozo era diferente a la cárcel, porque el calabozo se llevaban a aquellas personas que eran halladas culpables de crímenes bastante atroces, y ellos son llevados no a una cárcel normal, sino a un calabozo que era incluso mucho más complicado, digámoslo, mucho más en circunstancias mucho más adversas. Dice la palabra del Señor que ellos, heridos por los azotes, ellos estuvieron allí en el calabozo, y aparte de eso les pusieron unas cadenas, unos grilletes, algo extremo, algo muy difícil de sobrellevar. Quizá usted y yo hasta este momento no hemos pasado por circunstancias pero tan adversas. Tenemos ahorita una situación adversa, tenemos muchas medidas de seguridad, se nos ha recomendado que estemos en la casa, que estemos aislados, y muchas veces nos podemos sentir como Pablo se sentía junto con Silas en ese momento. Quizá hemos sido buenos cristianos, hemos sido buenos jóvenes, le hemos orado mucho al Señor, pero estamos en circunstancias adversas, y en muchas circunstancias muchos se han preguntado por qué estoy pasando esto, por qué la iglesia de Dios tiene que pasar esto, por qué aún siendo la luz para la humanidad, muchas iglesias hemos tenido que recurrir a estos medios porque los diferentes gobiernos han tomado la decisión de no dejar que las personas vengan a la iglesia como medidas de seguridad. Pablo y Silas se encuentran en una situación tan extrema, pero a mí lo que me llama la atención, aparte de que la situación sea extrema, me llama la atención que Pablo y Silas, como dice allí en el verso, dice Pablo y Silas estaban cantando, estaban adorando. Allí en el verso 25 lo podemos ver. Ellos se encontraban dando adoración al Señor en unas circunstancias tan difíciles, en unas circunstancias tan adversas. ¿Cómo alguien puede cantar? ¿Cómo alguien puede decirle al Señor: puedes tener paz en medio de la tormenta? Hace algunos años se cantaba mucho en las iglesias esa canción de Jesús Adrián que se titulaba Paz en medio de la tormenta, y no entendía por qué alguien pudiese tener paz en medio de la tormenta ante tan grandes circunstancias. La palabra del Señor me refiere que ellos se encontraban a medianoche orando y cantaban himnos al Señor en medio de circunstancias tan difíciles, en medio de circunstancias tan adversas. Y es que a mi edad de vida cristiana, yo me he dado cuenta que si hay una adoración, que si hay una alabanza que el Señor oye, es aquella adoración y aquella alabanza que se hace aún en medio de nuestra adversidad, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de cuando no tenemos nada de ganas de orar, cuando no tenemos nada de ganas de alabar al Señor, aún en medio de que no entendemos nada de lo que está pasando alrededor. Esa es la oración que el Señor oye, porque es una oración que realmente sale del corazón. Quizá cuando venimos a la iglesia, cuando las cosas están bien, cuando no hay dificultades ni adversidades, podemos estar quizá en la iglesia alabando al Señor, pero nuestra mente está en algún otro lugar, está en la casa, en el trabajo, en lo que tengo que hacer en la tarde.
Pero cuando tú adoras al Señor desde lo más profundo de tu necesidad, como Pablo lo hizo junto con Silas, es una oración que el Señor sabe que es una oración sincera y genuina. Es una oración en la que Dios encuentra agrado. Ahora usted me dirá, bueno pastor, pero ¿cómo puedo hacer para encontrar motivos para adorarle al Señor cuando no tengo nada de ganas de orar? ¿Cómo puedo hacer para poder alabar al Señor? Yo me he dado cuenta de algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta usted y yo para poder adorar al Señor aún en medio de nuestra adversidad. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que debemos conocer cuál es el Dios en el que usted y yo hemos creído. ¿Qué es ese Dios al que le estamos orando día tras día? Si no conocemos a Dios, muy difícil podemos conocer sus obras y sus maravillas. La palabra del Señor refiere que aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Si nosotros no tenemos la fe y la confianza en el Dios en el cual nosotros todos los días nos encomendamos, sencillamente no vamos a poder adorarle. Ese Dios se conoce a través de nuestro estudio matutino de la palabra, a través de nuestras vivencias con Él. ¿Le hemos permitido a Dios actuar en cada una de nuestras circunstancias? ¿Le hemos permitido a Dios que se manifieste en nuestra cotidianidad? Allí cuando estamos en los momentos difíciles, adversos de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestra casa, de la empresa, del empleo quizá, ¿le hemos permitido a Dios que se manifieste en esas situaciones cotidianas? Muchos vienen a la iglesia, se alimentan de palabra, pero no viven a Dios en su cotidianidad. Por eso no lo conocen, por eso no saben quién es Dios. Creen que existe un Dios, pero no saben cuál es ese Dios. Por eso, si hay un mensaje primario que yo quiero dar en esta mañana, es que tú puedas acercarte a Dios y vivir ese Dios que estás conociendo. Permítele a Dios que actúe en las circunstancias comunes de tu día a día. Allí, en los momentos en los que no sabes qué hacer en el trabajo, puedes decirle, Señor, ilumíname, dame sabiduría. En los momentos de adversidad puedes decirle, Señor, sé tú mi refugio. En los momentos donde las cosas te salen bien, donde te felicitan por X o Y circunstancia, donde tu jefe te felicita, en tu casa te felicitan porque las cosas salieron bien, en la cotidianidad también deberías decirle, Señor, gracias, porque si no fuese por ti, no podría tener los resultados que quizá hoy tengo. Lo segundo que debemos hacer es recordar las promesas de Dios para nuestra vida, porque si hay algo, es que Dios no miente. Si hay algo, no hay ni una sola persona que no tenga promesas de parte del Señor. Nosotros como cristianos tenemos infinidad de promesas de parte de Dios en la palabra. Y aparte de ellas, aquellas que los pastores, que los ministros han dado a nuestras vidas, debemos nosotros atesorarlas. Debemos nosotros saber que cuando el Señor nos da las promesas, no es simplemente para un momento específico de nuestra vida, es para que la atesoremos y la guardemos como algo muy valioso. Hay muchas personas a las que Dios les habla y cuando salen de la iglesia le preguntan al que fue con ellos, ¿qué fue lo que me dijeron? Es un gran error dejar pasar las promesas de Dios en nuestra vida, porque estas promesas se hacen valederas en el momento de la angustia. Por eso, en estos momentos de adversidad que está viviendo la humanidad, es cuando nosotros debemos recordar las promesas que el Señor nos ha dado y decirle al enemigo, no podrás contra nosotros, no podrás contra mi familia, porque el Señor me dio una promesa y la promesa no se ha cumplido. Y Dios no miente, Dios no se le olvidan las cosas, Dios no sufre de amnesia. En la adversidad es cuando debemos acordarnos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y si usted me dirá, pastor, a mí nunca me han dado una promesa, yo quiero decirle que en la Escritura las puede encontrar todas y por montones. Todas fueron pensadas en ti. Lo tercero que quiero recomendarte en esta tarde
es que recordemos las ocasiones pasadas en las que Dios no nos abandonó, sino que su mano poderosa estuvo con nosotros. Cuando nosotros podemos decirle, Señor, así como tú me ayudaste en X o en Y circunstancia, mi confianza está puesta en ti, en que tú me bendecirás el día de hoy, en esta circunstancia. Así como el Señor nos ha sacado de tantas adversidades, estoy seguro que el Señor nos librará de la circunstancia que estamos afrontando. No se queda escaso el Señor, ni corto. El Señor tiene todo bajo control. No hay nada en el universo que se escape de su control. Nada sorprende al Señor. Eso nosotros lo debemos tener claro. Y así como el Señor nos libró en días anteriores, así también nos librará a cada uno de nosotros en esta adversidad. Hay otra circunstancia que me llama la atención de este pasaje de Hechos, y es que a pesar que Pablo y Silas estaban en adversidad, ellos pudieron ser de bendición para otros. A mí me llama la atención cómo muchas personas que conocemos salieron a llevarse todo lo que había de mercado por la adversidad que tenemos actualmente. Y en ningún momento pensaron en las demás personas. Hicieron mercados gigantes, hicieron mercados en los que se abastecieron de todo, pero en ninguna parte muchos de ellos pensaron en compartir nada con nadie. Y es que en medio de la adversidad, Pablo y Silas pensaron en bendecir a los que estaban a su alrededor. Dice la palabra del Señor que los presos los oían cantar las alabanzas. Cuando yo me doy cuenta de esto, yo veo que Pablo y Silas están siendo luz en medio de la adversidad, que no están propagando la desesperanza, no están aumentando la situación adversa, no están hablando de lo mal que lo están pasando, no, sino que ellos están hablando todo lo contrario. Ellos están siendo un bálsamo, un refrigerio para aquellos que están al lado de ellos. ¿Qué tal si usted y yo decidimos no ser parte de las personas que aumentan el pánico por lo que está pasando, sino que somos portadores de buenas noticias y de alabanza al Señor? Dice la palabra del Señor que cuando estaban en la oscuridad de la cárcel, de la situación adversa, cantaban alabanzas al Señor. Cambiaron el ambiente de la cárcel, porque en una cárcel se escuchan malas palabras, en una cárcel se escuchan situaciones adversas, incómodas, se escuchan lamentos, se escuchan también maldiciones, pero ellos decidieron cambiar el aspecto de lo que se vive en la cárcel y ser luz en medio de lo que está pasando. Usted y yo estamos llamados a hacer cambio, factores de cambio en nuestra sociedad. Hay otro aspecto que me llama la atención de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando, y es que Dios nunca, pero nunca, en todo el tiempo que llevo de conocerla al Señor, nunca se ha quedado corto en las circunstancias. Para un gran problema, el Señor tiene una gran respuesta. Para un problema específico, el Señor tiene la respuesta específica para la situación. El Señor sabía que ante la gran circunstancia de Pablo y de Silas, Él necesitaba hacer algo extraordinario. No podía salir con una respuesta pequeña o con pañitos de agua tibia, no, sino que debía hacer algo extraordinario porque la situación lo ameritaba. Entonces dice la palabra del Señor que sobrevino un gran terremoto y que las puertas se abrieron, las paredes se cayeron y aún las cadenas que ellos tenían atadas se rompieron. El Señor tiene la respuesta para la situación
del mundo entero y el Señor tiene el milagro dispuesto al tamaño de la adversidad. No creamos que el Señor se queda corto ante la adversidad que estamos viviendo. El Señor siempre es mucho más grande que cualquier adversidad, que cualquier problema que usted y que yo podamos tener. Dice la palabra del Señor que las cadenas se rompieron, que las puertas se abrieron y que cuando en un momento a otro ellos que estaban en adversidad quedaron en libertad. Fue tanto así que la persona que estaba cuidándolos a ellos, dice la palabra del Señor, que la persona ante la circunstancia de que ellos pudiesen huir, pensó en quitarse la vida, porque aquellos guardianes a quienes sus presos se escapaban eran castigados con quitarles la vida. Entonces Pablo y Silas le hablan desde lo interior de la oscuridad y le dicen: no te hagas nada porque aún estamos aquí. Son factores de bendición aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor que le causó su verdugo. Ellos no tuvieron palabras de odio o de resentimiento con aquel que les causó tanto daño, sino que ellos tuvieron palabras de amor y de salvación con aquel que les causó tanto daño. Ellos pudieron ser bendición aún en medio de su dolor. ¿Qué tal si como jóvenes podemos ser factores de bendición aún en medio de las situaciones que estamos viviendo? ¿Qué tal si nosotros como jóvenes podemos ser luz en medio de la oscuridad? ¿Qué tal si como jóvenes nosotros, en lugar de ser parte de la cadena de desesperanza, rompemos con esa cadena y empezamos a hacer luz en medio de la oscuridad? La palabra del Señor es maravillosa en decirnos y en ilustrarnos lo que pasó aún con la casa del carcelero. Dice la palabra del Señor que aún la casa del carcelero fue salva a causa de que Pablo y Silas tuvieron palabras de amor. Como iglesia, como jóvenes cristianos, estamos llamados a ser factores de cambio. Estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a ser esperanza en medio de nuestra adversidad. Hoy sabemos que tenemos situaciones difíciles, que estamos afrontando situaciones que quizá no tienen precedentes en la historia cercana de la humanidad. Pero como cristianos, como iglesia, debemos nosotros estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. Por eso, a grandes circunstancias, grandes soluciones. Y el mejor regalo que le podemos dar a la humanidad, a la adversidad, a la situación, es que usted y yo podamos ser de bendición y de amor. Porque cuando pase todo esto, cuando tengamos la fortuna de poder seguir nuestra vida normal, dice la palabra del Señor, que liberación y gozo vendrá para nosotros. Me gustaría hacer una oración para finalizar. Ustedes que están allí en su casa, quizá pueden inclinar su cabeza y decir: Padre Celestial, te damos gracias porque en esta hora tú nos has bendecido con esta palabra. Ayúdanos a hacer luz aún en medio de la incertidumbre. Ayúdanos, Señor, a ser factores de paz en medio de la adversidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a afrontar de la mejor forma estas circunstancias. Danos la fortaleza y el ánimo de poder estar a la altura de estas circunstancias. Te amamos, te glorificamos, te damos gracias. Hoy bendecimos a cada uno de los jóvenes que se han conectado en este video. Los bendecimos y declaramos que la paz y el gozo sobrevendrá aún en medio de la circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.